Gracias por venir, Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Anda muy activo, lo veo de la Sota en la tele, en la noticia, anda de aquí para allá, estos días también muy activo por acá en Buenos Aires. Hoy tuvimos una muestra muy linda de la industria de la alimentación, donde estuvieron muchísimos cordobeses mostrando las exquisiteces que se producen en materia de alimentos. Dígame una cosa, hablamos al principio. ¿Usted lo tendría vudú? No. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es un presidente cuando al vice se lo procesan? Yo veo lo siguiente, es bochornoso que la segunda autoridad del país esté procesada, pero al mismo tiempo es auspicioso que la justicia haya procesado a un vicepresidente, porque esto significa que el país va a mejorar, que no va a haber impunes frente a la acción de la justicia y que todo el mundo se tiene que someter a la acción de la justicia. Yo veía que hoy algunos planteaban, hagámosle el juicio político, echémoslo. Yo creo que hay que separarlo del cargo. Y hay que quitarle los fueros. No. ¿Separarlo con licencia o separarlo? Sí. De alguna manera que pierda los fueros y que acuda a la justicia como un simple ciudadano. No es lo mismo llegar a un juzgado como vicepresidente de la Nación con la cámpora afuera haciendo ruido y saludando como si uno entrara victorioso a un estadio olímpico, cuando en realidad va a responder porque hay un juez que lo acusa de choro, y hacerlo como un simple ciudadano despojado de todo tipo de beneficios del poder y decir, acá estoy, quiero aclarar y quiero que la justicia actúe. Creo que lo que habría que hacer es eso, es decir, que uno no puede juzgarlo de antemano y decir, váyase, porque si después la justicia dictamina que no es culpable, uno ya lo separó del cargo definitivamente. Eso no sería justo. El principio de inocencia rige para todos, para los que uno cree que son culpables o para los que pueden terminar siendo inocentes. Pero sí creo que es conveniente que un presidente se aparte. Está el caso de Estados Unidos. Lyndon Johnson, que lo continuó a Kennedy después de su asesinato, tenía un vicepresidente cuando fue reelecto que se llamaba Spiro Agnew. Claro. Cometió un error en una declaración de impuestos, algo sagrado en los Estados Unidos, y tuvo que presentar su renuncia. Es decir, creo que indudablemente hay que ir construyendo un país donde la gente confíe en la justicia. Y creo realmente que no se logra esto. Hoy vi que una dirigencia del Partido Justicialista sale a decir que hay un linchamiento mediático del vicepresidente. Sí, un comunicado. Consejo Nacional del Partido Justicialista. Ahora, usted es del Partido Justicialista. Pero no, yo no tengo nada que ver con eso. Bueno. Primero, ¿por qué? Porque creo que se equivocan. Porque el juez que entiende la causa estima que el vicepresidente ha cometido un delito, y grave, cohecho. Pero no está diciendo que todo el gobierno esté inmiscuido en el tema. Flaco favor le hacen al gobierno que ellos defienden sacando un comunicado de apoyo de este tipo, porque terminan involucrando a todo el mundo al final. Yo creo que acá hay que apoyar a que la justicia, como lo ha dicho la Iglesia, como lo sostiene el Papa, como todos queremos que sea, actúe sin presiones y que llegue hasta el final, en este caso y en todos los que se presenten, siempre. Es una buena muestra la que está dando el juez que tiene la causa, pues está investigado bien, a fondo, ha definido de que hay elementos de prueba suficientes para pensar que el vicepresidente ha delinquido. Bueno, hay que dejarlo trabajar. Gobernador, ¿y por qué? Es difícil ponerse en el lugar, ¿no? Pero ¿por qué imagina usted que la presidenta, que Cristina Fernández, más allá de la Comisión de Juicio Político, lo que diga el PJ, que todos sabemos que son reflejos de... ¿Por qué la presidenta estaría tan empeñada en que no pase nada en torno de vudú, en términos de licencia? Pero es un empeño inútil, El vicepresidente ya tiene una condena social inlevantable, no puede andar por la calle. Ahora, ¿cómo nos va a representar en el exterior? ¿O cómo va a gobernar cuando la presidenta salga a cumplir sus funciones al exterior? Una persona que no tiene la posibilidad de caminar por la calle. Por eso cuando yo planteo, hay que apartarlo, tiene que pedir licencia, irse, abandonar su fuero y decir, soy el ciudadano vudú, voy a ponerme a disposición de los jueces, como corresponde. Además, yo creo que hay que terminar con los fueros, hay que eliminar los fueros constitucionales. Los fueros se crearon para proteger una democracia que nacía. Entonces los diputados eran intocables porque venían de Salta, los metían presos camino a Buenos Aires y no los dejaban llegar al Congreso.
Pero esto se terminó. Estamos hablando del nacimiento de la Argentina. Claro. Era una protección de un sistema institucional que iban haciendo. Pero hoy, tener privilegio, en Córdoba no existen, se eliminaron los fueros parlamentarios hace muchos años. Porque también en un momento dado era un poco una madriguera, donde algunos decían, che, mirá, se me puede complicar la cosa, hacete diputado que con eso zafas. Hay que terminar con eso si queremos reconciliar la política con la sociedad. El político tiene que ser un tipo común, como cualquier otro, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Mientras la gente no lo vea así, es muy difícil que se pueda confiar en quien dirige un Estado gozando de impunidades. Gobernador, una de las hipótesis que planteábamos al principio con Eduardo era: la economía está mal, está para atrás, hay recesión, caída de la producción industrial, afectación del empleo, el salario, la inflación, algunas cosas estuvo hablando el doctor Labaña recién. En la hipótesis que tuviste, decir, bueno, usted quiere ser presidente, este es el país hoy que tiene que conducir. ¿Qué se hace hoy? Yo creo que lo primero que hay que hacer es comenzar el proceso de reconciliación de la Argentina. Y eso significa diálogo, 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 significa incluir a los excluidos de esta década, que son muchos, los que fueron dejados afuera exprofeso por un ejercicio arbitrario, autoritario del poder, por parte de quienes ejercen la mala política. Y creo que el tema económico necesita primero de tranquilizarse, un buen acuerdo social, luchar contra la inflación poniendo de acuerdo a las partes, empresas y sindicatos, tomar un tiempo hasta que se produzcan las reformas de fondo, la necesidad realmente de bajar los impuestos para dinamizar la economía, terminar con subsidios que no son necesarios para sectores que no los necesitan, mejorar los apoyos sociales a los sectores más humildes para mejorar el consumo de esos sectores más pobres. Hay que volver a dinamizar la economía y hay que definir dónde queremos parar a la Argentina en el futuro. El gobierno ha venido planteando que la alianza es Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Yo humildemente sostengo que nuestro socio estratégico es Brasil, junto al resto de los países de América del Sur, y que el mercado al cual tenemos que enviar nuestra producción es el Asia-Pacífico. Y creo que Argentina tiene de todo, poniéndose de acuerdo con Brasil y terminando, salvo el fútbol, que no vamos a pelear siempre, esto no nos tiene que asustar, son parcialidades, no es malo cuando se llega a la violencia, pero es peor que nosotros tengamos fútbol con una sola hinchada adentro, porque esto significa que lo que han dicho los obispos es cierto, que estamos enfermos de violencia, que hay violencia doméstica, violencia en el deporte, violencia en la política, violencia en el delito. Entonces, la pacificación es lo primero, y eso significa reencontrarnos. Esto significa desarmar los espíritus que están tan violentos en la política hoy, porque el gobierno practica la mala política, trata de a todo aquel que piensa distinto como un enemigo. También hay algunos sectores de la oposición que se pasan de rosca y le hacen el juego al gobierno. Porque si usted vive diciendo, esto es Burundi, esto se cae, esto se termina, y no se cae, termina el gobierno diciendo, ¿vieron que no se cae? Cuando en realidad la situación es grave, la gente pobre está más pobre, la economía ha retrocedido, pero de eso se sale. La economía no es el problema, lo que tiene que cesar acá es la pelea entre los políticos. La gente sabe que las peleas feroces no resuelven los problemas de la gente, sino que los agravan, y están podridos de ver que la clase dirigente se pelea en la Argentina. Usted, como decía recién el doctor Labaña, ¿usted cree que hay que poner más los ojos en lo que está pasando acá? No quiere decir esto olvidarse de lo que hay que negociar en el frente externo, pero que hay que poner los ojos más acá que dramatizar el tema con los fondos buitres. Estamos sin gobierno hoy. El gobierno no gobierna, hace marketing. Cuando ve que la sociedad protesta, porque estamos hartos de los piquetes que cortan las calles, vamos a sacar una ley para prohibir los piquetes. Mentira. ¿Quién se acuerda del acuerdo con Irán? Nadie. De los precios cuidados, controlados o lo que fuere. Lo mismo está ocurriendo. No íbamos a pagar el Club de París, terminamos pagando el doble. Una gesta épica, recuperar YPF, cuando se podría haber negociado mano a mano y recuperarla en serio. Yo no voté la privatización de YPF, algunos que están en este gobierno sí. Yo estimo que es bueno tener una empresa del Estado que controle la política hidrocarburífera, como es bueno tener una aerolínea de bandera que ayude a garantizar que el transporte aéreo llegue a todos lados. Y eso no significa que yo sea estatista, significa que quiero cosas que todos los países tienen. Pero no hace falta una épica, terminamos pagando el doble de lo que cuesta YPF. Y con los hold down,
está muy bien que la OEA esté de acuerdo con nosotros. Yo estaba con el presidente de Uruguay los otros días en el homenaje a Artigas y el presidente llamó al canciller de Uruguay y le dijo, che, citemos la UNASUR para darle un respaldo a la Argentina, a pesar de ese comunicado ridículo de la Cancillería Argentina que parecía un parte de guerra contra nuestro hermano uruguayo, cuando los problemas que hay entre Argentina y Uruguay se resuelven tomando mate y poniéndonos de acuerdo en serio. Quiere decir que los respaldos internacionales bienvenidos, pero acá lo que hace falta es un equipo profesional que el gobierno no tiene, que se siente realmente y que vea cuáles son las condiciones en las que Argentina puede cumplir un fallo que no nos gusta, que es injusto, como ha dicho Labaña, y estoy de acuerdo, que los fondos buitres son una porquería, nadie lo duda, pero hay una jurisdicción que el gobierno aceptó. Se presentó ante el juez Griesa, fue a la Cámara en Nueva York, fueron a la Corte, nuestros abogados parece que fueron peores que los de los buitres, y ganaron ellos. Entonces, hoy el camino es ver cómo uno no se va del mundo pagando lo menos posible y en el tiempo. Y lo que tendría que hacer la presidenta es llamarnos a los gobernadores, llamar a los partidos políticos de la oposición, llamar al empresariado y a la CGT y pedirnos que consensuemos una propuesta para el juez Griesa, porque ella dentro de 500 días se va a su casa y lo que va a resolver en soledad puede comprometernos por 20 años. Lo menos que mereceríamos es que haya una solución de consenso. Además, esta deuda fue adquirida durante muchos años. La engrosó tremendamente la dictadura militar. A Isabel Perón la echaron porque una de las causas era porque había 6.000 millones de dólares de deuda. Después llegó a 30.000 durante la dictadura, después creció durante el gobierno del presidente Alfonsín, creció más durante el gobierno de Menem, creció durante el de la Rúa. Entonces, tiene que haber una respuesta de toda la comunidad política. Acá, en el tema del endeudamiento de la Argentina, nadie puede tirar la primera piedra. Me parecería lo lógico. Gobernador, gracias. Gracias, a ustedes. Muchas gracias. Dijo que no hay gobierno. El señor dijo que no hay gobierno. Yo escuché algo de eso. Suena fuerte. Hay marketing. Gracias. Gracias.